Buen día. En este video hablaremos de la determinación de la capacidad de carga admisible de las obras menores de drenaje. Para ello, hablaremos de ¿qué son las obras menores de drenaje? ¿Cuáles son los tipos de obras menores de drenaje? ¿Cuál es la normatividad que se emplea? ¿Cuáles son los principales problemas en las obras menores de drenaje? ¿Qué tipo de exploración se requiere para el diseño de las obras menores de drenaje, el muestreo de los sondeos, las pruebas que se realizan a dichas muestras, teorías y fórmulas para la capacidad de carga admisible y la determinación del estado límite de falla así como del estado límite de servicio? Y finalmente la presentación de las recomendaciones geotécnicas de cimentación de las obras menores de drenaje. En este video hablaremos de la determinación de la capacidad de carga admisible de las obras menores de drenaje, pero para ello hablaremos de unos conceptos para poder adentrarnos en el tema. El primer tema es ¿qué son las obras menores de drenaje? Bien, las obras menores de drenaje son estructuras que se construyen bajo terraplenes para conducir y desalojar el exceso de agua de un escurrimiento natural a través de una carretera o camino. Su función principal es evitar daños por erosión o estancamiento del agua y garantizar una seguridad de la vía. Su propósito es restituir la red de drenaje natural que puede ser interrumpida por la construcción de caminos o autopistas. La ubicación de estas obras es de manera transversal al eje de la carretera y se alojan dentro del cuerpo de la terracería. Una diferencia con los puentes es que el claro a salvar de estas estructuras es menor a 6 metros. Todas aquellas estructuras que salven claros mayores se clasifican como puentes. Existen diferentes tipos de obras menores de drenaje, como pueden ser losas de concreto hidráulico, bóvedas, tubos y cajones, al igual que pueden estar constituidos de diferentes materiales, como concreto hidráulico reforzado, mampostería, acero o polietileno de alta densidad, entre otros. A menudo estas obras menores de drenaje van acompañadas de obras complementarias, las cuales son cunetas, contracunetas o obras disipadoras de energía. Como podemos observar en esta imagen, tenemos la ubicación de una obra menor de drenaje a lo largo de un camino. A la entrada de esta obra tenemos otra obra complementaria, disipadora de energía, la cual conduce el agua a través de la alcantarilla tipo tubo y sale el agua a través de otra obra disipadora. Todo esto con el fin de reducir la velocidad del flujo, como se puede observar en este plano, ya que la topografía es muy accidentada. A la derecha se muestra una imagen de la alcantarilla tipo tubo, el cual tiene a su salida un muro de cabeza. Bien, como ya hemos mencionado, hay diferentes tipos de obras menores de drenaje. Una de ellas son las alcantarillas tipo bóveda, que de acuerdo con la clasificación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, nos dice lo siguiente. Las alcantarillas de tipo bóveda son estructuras rígidas que se construyen de diversos materiales como mampostería, concreto reforzado, concreto preesforzado, lámina corrugada y polietileno de alta densidad para dar paso libre al agua de un lado a otro de la vialidad. Pueden estar formadas en la parte inferior de manera rectangular y otra parte superior de un arco circular o simplemente compuesto. También pueden estar formadas solo en la parte de arco simple o compuesto sin la parte rectangular, como podemos observar en las siguientes imágenes. De izquierda a derecha tenemos una alcantarilla tipo bóveda construida con concreto reforzado. La imagen que se encuentra a la derecha es una alcantarilla tipo bóveda construida con mampostería con sus aleros. Otro tipo de obra de drenaje menor son las alcantarillas de losa de concreto hidráulico.
Estas alcantarillas son estructuras rígidas que se construyen mediante una losa de concreto hidráulico reforzado, apoyada sobre muros de concreto hidráulico reforzado o de mampostería, para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Cuentan con aleros en la entrada y salida de la obra de drenaje para evitar la erosión del terraplén del camino y para cruzar el flujo hacia el interior de la obra. Tienen una longitud como máximo de hasta 6 metros. Según su ubicación, se clasifican en normales y esviajadas. Las estructuras que se clasifican como normales son perpendiculares a la vía y las que son esviajadas tienen cierto ángulo de inclinación con respecto al cruce de la misma. Como podemos observar en esta imagen, tenemos alcantarillas de losa de concreto hidráulico, las cuales cuentan con sus aleros a la entrada y salida y están formados por mampostería. Como se puede ver en este dibujo esquemático, tenemos un alero de mampostería, el cual en la parte superior tiene la losa de concreto hidráulico. A la derecha tenemos un perfil y una planta de cómo es que se dibujan estas obras. Podemos ver que a la entrada y salida tienen sus respectivos aleros, y la parte central es la losa con sus respectivos muros de concreto o mampostería. Otro tipo de alcantarillas son las alcantarillas tipo tubo. Dentro de esta clasificación tenemos subclasificaciones como pueden ser alcantarillas tipo tubo de concreto, de lámina corrugada de acero o de polietileno de alta densidad. Bien, las tubulares de concreto son estructuras rígidas que se construyen mediante tubos de concreto reforzado, colocadas sobre el terreno en una o varias líneas para dar paso libre al agua de un lado a otro de la vialidad. Según el terreno donde se construyen, puede ser en zanja con terraplén o en terraplén. Según su ubicación se clasifican en normal y esviajadas. También las alcantarillas corrugadas de acero son de lámina corrugada de acero, flexibles que se construyen mediante tubos o arcos de lámina corrugada de acero formadas por 2 o más placas, ensambladas y colocadas sobre el terreno en una o varias líneas para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Según el terreno donde se construyen, pueden ser en zanja con terraplén o en terraplén. Según la ubicación se clasifican en normal y esviajada. Según su geometría se clasifican en alcantarillas de tubo circular, de tubo abovedado o de bóveda, y según su modo de ensamble se clasifican en anidables y seccionables. Por otro lado tenemos las alcantarillas de tubo corrugado de polietileno de alta densidad, las cuales son estructuras flexibles que se construyen mediante este tipo de tubos colocadas sobre el terreno en una o varias líneas para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Según el terreno donde se construyen, pueden ser en zanja con terraplén o en terraplén. Según su ubicación se clasifican en normal y esviajada. Como podemos observar en las siguientes imágenes, tenemos 2 líneas de tubo de polietileno de alta densidad a la izquierda, y a la derecha tenemos una alcantarilla de tubo de concreto. Como podemos observar, ambas estructuras cuentan a la entrada con una obra complementaria, la cual sirve para canalizar y dar paso correcto al flujo del agua. En esta imagen podemos observar el plano constructivo de este tipo de alcantarillas. Como podemos ver, por debajo de la instalación del tubo, ya sea de polietileno de alta densidad, de concreto o de lámina, podemos ver que tienen su cama de arena por debajo de la clave de la tubería, las cuales a la entrada y a la salida tienen muros de cabeza, y puede ser que a la entrada y o salida se construyan obras menores de drenaje. Otro tipo de alcantarillas son las tipo cajón. Las estructuras de tipo cajón son estructuras rígidas que se construyen mediante un marco cerrado de concreto hidráulico reforzado para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Se utilizan para repartir en un área relativamente grande los esfuerzos ocasionados por las cargas transmitidas por la estructura al suelo de cimentación, cuando ésta tiene muy baja resistencia al esfuerzo cortante. Por lo general, estas estructuras se construyen en terrenos muy blandos.
Una vez mencionados los tipos de obras de drenaje, es conveniente mencionar que se presentan algunos tipos de fallas o problemas si éstas no están correctamente diseñadas. Como podemos ver en las imágenes, podemos observar problemas desde la erosión del material sobre el que están cimentadas las obras, que debido a la fuerte cantidad de gasto que pasa a través de ellas han erosionado el material a la salida de estas obras, que incluso hay pendientes insuficientes o que se está presentando erosión debajo de la losa fondo de estas alcantarillas. Problemas que son importantes, ya que al no darles un mantenimiento correctivo puede conducir al fallo de estas estructuras, ocasionando problemas en la vía. Otro punto importante a mencionar es la normatividad. Dentro de la normativa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tenemos cierto tipo de normas que hablan no particularmente de la determinación de la capacidad de carga, pero que sí vienen implícitas en el diseño. Por ejemplo, en esta norma de la ejecución de proyectos de obras menores de drenaje se hace hincapié en todos los requisitos que deben de cumplir. En la presentación de proyectos de obras menores de drenaje se habla implícitamente de cómo es que se deben de presentar desde los estudios hasta la terminación de los planos. En el diseño estructural de obras menores de drenaje se presenta un paso a paso de cómo determinar y calcular todos los elementos que constituyen este tipo de obras. Por otro lado, en la norma de exploración directa del subsuelo se menciona cuáles son los métodos por los cuales podemos determinar y conocer las características y materiales del subsuelo. Dentro de la norma de ejecución de estudios geotécnicos se detalla cuáles son los requisitos que estos deben de cumplir. Dentro de la norma de ejecución de proyectos de cimentaciones superficiales se nos indica cuáles son los elementos que deben de integrar dicho estudio. También en la norma de la determinación de la capacidad de carga del subsuelo y la revisión del estado límite de falla de cimentaciones superficiales viene la metodología que se puede emplear en la determinación de la capacidad de carga de dichas obras. Asimismo, en la norma de la revisión del estado límite de servicios de las cimentaciones superficiales nos indican la metodología a seguir y los límites tolerables o permisibles que una estructura se puede asentar. Finalmente, en las normas de muestreo de materiales y clasificación de fragmentos de roca y subsuelos, se indica cuál es la clasificación de dichos materiales que encontremos en la exploración. Dentro de la ejecución del proyecto de obras menores de drenaje, en dicha norma se mencionan los requisitos de mecánica de suelos, de lo cual se menciona lo siguiente. Se deberá de presentar un estudio de mecánica de suelos que incluya por lo menos un sondeo a cielo abierto que permita conocer el tipo, las características y la estratigrafía del suelo en el sitio donde se construirá la obra menor de drenaje. Los sondeos a cielo abierto, también conocidos como pozos a cielo abierto, son excavaciones en el suelo que se ejecutan a mano o con máquina con el propósito de observar su estratigrafía, extraer muestras representativas, alteradas e inalteradas de cada estrato según sea el caso. Durante su ejecución se debe de considerar lo siguiente. Los pozos a cielo abierto tendrán dimensiones aproximadas de 2 metros de largo y 1 metro de ancho si se excavan a mano con pico y pala, o del ancho del cucharón si se realiza con máquina, con una profundidad de 3 metros o más, hasta donde lo permita la presencia de roca, el nivel de aguas freáticas o la estabilidad de los taludes del pozo. Otra consideración para obtener datos y poder calcular la capacidad de carga admisible, es necesario que el ingeniero encargado de la exploración inspeccione las paredes de la excavación con el fin de identificar los diferentes estratos, para lo cual se deberá de elaborar un perfil estratigráfico en el que se indiquen los espesores de cada uno, anotando la identificación y clasificación manual del suelo conforme al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUCS, al que se hace referencia en el manual MMMP 102, Clasificación de Fragmentos de Roca y Suelos.
así como su descripción, en la cual se deberá incluir su consistencia en suelos finos o su compacidad en suelos gruesos, su color y en su caso su dificultad de extracción para fines de presupuesto según su atacabilidad, si se trata de cortes y o préstamos o de bancos de materiales. Además se indicarán la profundidad del nivel freático cuando se detecte. También seleccionará los sitios donde han de extraerse las muestras o ejecutarse los ensayos de campo, como la resistencia al esfuerzo cortante, estimada con torcómetros en las paredes y en el piso del pozo, registrando los resultados de los ensayos en el perfil estratigráfico. Una vez ejecutados los pozos, se pasa al siguiente punto, que es el muestreo. Es importante mencionar que en los sondeos a cielo abierto en los cuales se pueden obtener la mejor calidad de muestras, como por ejemplo las muestras cúbicas. Por lo general, estas muestras están prácticamente inalteradas y estas muestras se pueden obtener siempre y cuando se ejecuten en suelos finos o arenosos que puedan labrarse sin que estos se disgreguen. Dentro de la norma muestreo de materiales para terracerías, se establece una metodología a seguir para la extracción de este tipo de muestras. Una vez obtenidas las muestras inalteradas o ejecutadas las pruebas de campo, es necesario ensayar el tipo de muestras inalteradas para obtener los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante. Una de estas pruebas es la de compresión triaxial. La prueba de compresión triaxial tiene como finalidad determinar el máximo esfuerzo cortante que puede soportar la masa del suelo a ser sometida a cargas axiales. En esta prueba se permiten reproducir las condiciones del terreno y estimar la resistencia del suelo frente a diferentes cargas. De manera simplificada, el procedimiento de la prueba es el siguiente. Una vez obtenida la muestra cúbica, se procede al labrado de la probeta. Como se muestra en esta imagen, dependiendo del tipo de material, se puede hacer con un arco o en este caso con otro tipo de material, con otro tipo de herramienta, la cual permita labrar probetas con una relación 2:1 cumpliendo la relación de esbeltez. Una vez labrada la probeta, se prepara la muestra para ser llevada a la cámara triaxial. Dicha probeta se debe de cubrir con una membrana plástica, ya que dentro de la cámara triaxial será suministrado agua y aire con el fin de reproducir las presiones a las cuales se encuentra sometido el suelo. Una vez cubierta la probeta con la membrana plástica y llenada de agua la cámara triaxial, se procede al ensayo, el cual consiste en ir aplicando una presión de confinamiento y una carga axial. Esta etapa de compresión uniforme se realiza mediante un tanque de aire comprimido, el cual aplica al agua de la cámara una presión hidrostática controlada, que se transmite a la probeta del suelo a través de la membrana y las cabezas, produciendo en ella un esfuerzo confinante uniforme, que actúa tanto en dirección radial como axial. En esta condición de presión uniforme no existen esfuerzos cortantes en el interior de la probeta del suelo. Posteriormente se aplica al vástago una carga axial creciente que produce un incremento del esfuerzo vertical sobre la cabeza superior de la probeta hasta producir la falla del suelo. Cuando este incremento de presión vertical alcanza su máximo valor, a este proceso se le denomina etapa de ruptura y al incremento de presión vertical se le llama esfuerzo desviador. Un micrómetro apoyado en el vástago permite medir la deformación axial producida en la probeta por el esfuerzo desviador. La deformación axial por unidad de longitud de la probeta, llamada deformación unitaria, se expresa en la relación deformación-longitud. Se relaciona con el incremento del esfuerzo desviador en una gráfica. Los resultados de esta prueba generalmente se presentan así.
En una gráfica esfuerzo-deformación, como podemos observar, tenemos 3 líneas, las cuales representan diferentes esfuerzos de confinamiento y diferentes esfuerzos desviadores que fueron producidos durante la etapa de falla. A partir de estas gráficas esfuerzo-deformación, se pueden obtener los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante, plasmando dichos resultados en un gráfico de esfuerzos normales contra esfuerzos tangenciales. Por lo que, al pasar las gráficas de esfuerzo-deformación al plano mencionado anteriormente, se puede conocer el valor de la cohesión y el ángulo de fricción del suelo. Como se puede observar en la imagen superior, tenemos un diagrama de Moore en el que se presenta el estado de esfuerzos totales en el momento de la falla de una probeta de suelo ensayada en una prueba de compresión triaxial, en donde podemos observar que los esfuerzos sigma 3 son los esfuerzos principales menores, mientras que los esfuerzos sigma 1 son los esfuerzos principales mayores. Los círculos de Moore representan la relación que hay entre la gráfica esfuerzo-deformación, y una vez trazados dichos círculos, se traza una línea tangente que toque a la mayoría de círculos posibles. Una vez establecida dicha línea, se mide el valor de la ordenada al origen, y ese valor es igual a la cohesión, y la pendiente de la gráfica representa el ángulo de fricción interna del suelo. En la imagen que tenemos en la parte inferior, podemos observar los resultados típicos de una prueba de compresión triaxial. En muchas ocasiones no es posible obtener pruebas inalteradas de los materiales, por lo que se recurre a correlaciones en función de las características del material, como lo pueden ser su consistencia, su compacidad, su peso volumétrico, entre otros. Cabe mencionar que cuando se recurre a la obtención de los parámetros de resistencia mediante correlaciones, se considera al suelo como puramente cohesivo o como puramente friccionante. No es muy recomendable considerar al suelo intermedio, cohesivo y friccionante, ya que no se puede saber qué parte corresponde a la cohesión y qué parte a la fricción del material. Es por ello que se debe siempre separar en función de las características de si el material es cohesivo o si es friccionante. En esta tabla se presenta el tipo de suelos y se presenta su consistencia, que va de muy blanda a dura. Se relaciona con el número de golpes del ensayo de la prueba de penetración estándar y se dan rangos de valores de la cohesión. Por otro lado, en los suelos no cohesivos, también conocidos como friccionantes, se describe su compacidad, que va de suelta a densa. Se correlaciona con el número de golpes de la prueba de penetración estándar y se dan rangos de valores del ángulo de fricción. Para el caso de suelos intermedios, que se pueden considerar como cohesivos y friccionantes, también se relaciona con el número de golpes y se le asignan valores de cohesión y de ángulo de fricción. Pero como ya se mencionó, no es muy recomendable considerar este tipo de suelos si no se tienen ensayos de laboratorio o pruebas de campo. En la bibliografía se menciona para suelos friccionantes una cierta correlación entre la compacidad relativa del material y el ángulo de fricción, como podemos observar en la siguiente ecuación, en donde dicen que el ángulo de fricción interna del suelo es igual a 28 grados más 15 grados por la compacidad relativa más menos 2 grados. La compacidad relativa es la relación entre la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos natural entre la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos mínima. Al igual que los parámetros se correlacionan con los valores obtenidos en pruebas de campo, así también la compacidad relativa se puede obtener mediante la relación de los pesos
volumétricos naturales mínimos y sueltos. En este caso podemos observar que la compacidad relativa del material se puede obtener relacionando dichos pesos. Asimismo, en esta tabla se muestra la compacidad relativa del material, tanto cualitativa como cuantitativamente, los rangos de valores de la prueba de penetración estándar y los rangos del ángulo de fricción que pueden tener aproximadamente en función de esa prueba, al igual que los pesos volumétricos que se pueden esperar del material. Por otra parte, para obtener los parámetros de resistencia de los materiales puramente cohesivos, existen tablas en las cuales, mediante la consistencia del material, ésta se relaciona con el número de golpes de la prueba de penetración estándar, que a su vez se relacionan con rangos de valores de compresión simple. Entiéndase como compresión simple como una prueba en la que se determina la resistencia a la compresión no confinada de materiales. Y a su vez, este valor de la resistencia a la compresión simple se divide entre 2 y así obtenemos el valor de la cohesión. Antes de determinar la capacidad de carga para las obras de drenaje, a manera de introducción, es objetivo visualizar el problema de la capacidad de suelos mediante el modelo atribuido a Kristianovich. Se considera una balanza ordinaria, cuyo desplazamiento está restringido por fricción en las guías de los platillos, tal como se muestra en la figura. Si un peso suficientemente pequeño se coloca en el platillo, la balanza permanece en equilibrio, pues la fricción que hay en las guías puede neutralizarlo. En cambio, si el peso colocado es mayor que la capacidad de las guías para desarrollar fricción, se requerirá para el equilibrio un peso suplementario en el otro platillo. Se entenderá por equilibrio crítico de la balanza la situación en que ésta pierda su equilibrio con cualquier incremento de peso en uno de sus platillos, por pequeño que éste sea. Una balanza muy ligera en comparación con los pesos manejados representará un medio sin peso propio. Una balanza relativamente pesada respecto a los pesos de sus platillos representará un medio también pesado. La estabilidad de cimentaciones puede ilustrarse con el siguiente problema planteado en la balanza. En el platillo derecho existe P y se requiere conocer Q, que debe colocarse en el platillo izquierdo para tener la balanza en equilibrio crítico. El problema de una cimentación sería encontrar la carga máxima Q que puede ponerse en el cimiento sin que se pierda la estabilidad del conjunto. Una vez analizado el modelo de Kristianovich, se procede a analizar la solución de Prandtl. Prandtl estudió en 1920 el problema de la identación de un medio semi-infinito, homogéneo, isótropo y rígido plástico perfecto por un elemento rígido de longitud finita en base plana, considerando que el contacto entre el elemento y el medio era perfectamente liso. Propuso el mecanismo de falla que se muestra esquemáticamente en la figura. Naturalmente, esta solución se trata de calcular la máxima presión que se puede dar al elemento rígido sin que penetre en el medio semi-infinito. A este valor particular de la presión se le denomina carga límite. Es importante mencionar esta solución ya que todas las teorías de capacidad de carga tienen como punto de partida esta solución. El problema de la identación de un sólido rígido en un medio continuo, semi-infinito, homogéneo e isótropo bajo condiciones de deformación plana. Esta solución, desarrollada en el marco de la teoría de la plasticidad, supone al medio rígido plástico perfecto. Una vez mencionado lo anterior, procedemos a analizar la hipótesis de Terzaghi. La teoría de Terzaghi es uno de los primeros esfuerzos por adaptar a la mecánica de suelos los resultados de la mecánica del medio continuo atrás tratados. Su teoría cubre el caso más general de suelos con cohesión y fricción, y posiblemente es la teoría más usada para el cálculo de capacidad de carga en los proyectos de cimentaciones superficiales. La expresión para cimientos poco profundos o cimentaciones superficiales se aplica a aquel en el que el ancho B es igual o mayor que la distancia vertical entre el terreno natural y la base del cimiento.
conocida esta distancia como profundidad de desplante. En estas condiciones, Terzaghi despreció la resistencia al esfuerzo cortante por arriba del nivel de desplante del cimiento, considerándola solo de dicho nivel hacia abajo. Como podemos ver en la imagen inferior, se presenta esquemáticamente el mecanismo de falla de un cimiento continuo poco profundo según Terzaghi, en donde se tienen 3 zonas. La zona 1 es una cuña que se mueve como un cuerpo rígido en el cimiento verticalmente hacia abajo. La zona 2 es la deformación tangencial radial. Y por último, la zona 3 es una zona de estado plástico pasivo de Rankine. Una vez analizada la hipótesis principal para el cálculo de la capacidad de carga, procedemos a... De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, dentro de sus normas se establece lo siguiente. En la norma de determinación de la capacidad de carga del subsuelo o roca y revisión del estado límite de falla de cimentaciones superficiales, se propone la siguiente ecuación. Como podemos observar, dicha ecuación corresponde con la propuesta por Terzaghi, en la cual se obtiene sumando los diferentes productos, que es el valor de la cohesión, por el factor de capacidad de carga NC, más el peso volumétrico del suelo por la profundidad de desplante por el factor NQ, más 0.5 veces el peso volumétrico del suelo al nivel de desplante por el ancho de la base por el factor N gamma. Debajo de la ecuación tenemos el significado de cada una de las variables que se implica en el cálculo, en el cual nos dice que QU es la capacidad de carga última, la C es la cohesión del suelo, el gamma 1 es el peso volumétrico efectivo del subsuelo por encima del nivel de desplante, el gamma 2 es el peso volumétrico efectivo del subsuelo por debajo del nivel de desplante, DF es la profundidad de desplante mínima previsible, B es el ancho o diámetro del cimiento, NC, NQ y N gamma son factores de capacidad de carga adimensionales que están en función del ángulo de fricción interna del material. Cabe mencionar que esta norma nos manda al manual de determinación de la capacidad de carga del subsuelo o roca y revisión del estado límite de falla de cimentaciones superficiales. Sin embargo, hasta la fecha, este manual no ha sido publicado. Dentro de esta misma norma, se menciona que tomando en cuenta los diversos factores y condiciones que afectan la capacidad de carga del subsuelo, la ecuación para el cálculo de la capacidad de carga última se afecta por factores que modifican la forma, la inclinación de la carga de la base y la expresión modificada queda de tal manera. Como se puede observar, es una extensión a la ecuación establecida por Terzaghi, en la cual se incluyen factores que modifican la forma, los cuales se denominan como FC, FQ y F gamma. Además, factores que modifican la inclinación de la base, ya sea el caso, que son BC, BQ y B gamma. Y por último, factores que modifican la inclinación de la carga, que son IC, IQ e I gamma. Existen diversos factores que afectan la capacidad de carga del suelo, los cuales se mencionan a continuación. Uno de estos efectos es la deformabilidad del suelo. Cuando el suelo no es lo suficientemente compacto o consistente para comportarse como un sólido rígido e indeformable antes de alcanzar la falla, la capacidad de carga última se calculará reduciendo los valores de C y el ángulo de fricción interna del suelo. Otro factor que influye en el caso del cálculo de capacidad de carga admisible son las cargas inclinadas, las cuales se deberán descomponer en sus dos componentes, horizontal P y vertical Q, considerando que el esfuerzo que se transmite a esta última se determinará la capacidad de carga última. Otro factor que influye en la capacidad de carga admisible son las cargas excéntricas. Cuando se presenten cargas excéntricas para determinar los factores de capacidad de carga y los modificadores F, I y B que afectan la carga última de los cimientos sujetos a cargas excéntricas respecto a sus centroides, se usarán dimensiones reducidas de estos cimientos para el cálculo. Otro aspecto a considerar en el diseño es el efecto del nivel freático. Para la evaluación de las propiedades mecánicas del subsuelo y de su masa volumétrica se considerará la localización más desfavorable del nivel freático durante la vida útil de la estructura.
Finalmente, cuando la cimentación superficial se localice sobre laderas o taludes o sobre la corona de los taludes, la capacidad de carga se revisará para los casos en suelos puramente cohesivos o puramente friccionantes. Además, se verificará la estabilidad del conjunto talud-cimiento, incluyendo las cargas que este último transmitirá. Otros aspectos fundamentales a considerar es la influencia de estructuras cercanas o aledañas a las cimentaciones que se proyectan, además de la estratificación del subsuelo en el cual dichas obras se desplanten. Asimismo, dentro de la norma se mencionan los eventos extremos, ya que por su repercusión directa en la seguridad de las estructuras, siempre que su ocurrencia sea probable, se analizarán los efectos asociados a estos eventos extremos. Tales eventos pueden ser como la socavación general y local del fondo de cauces, en el que el desplante de la cimentación superficial se definirá por debajo de la profundidad máxima probable de socavación, y la capacidad de carga última del subsuelo se determinará a partir de este nivel, sin considerar la sobrecarga de los subsuelos removidos, de acuerdo con lo indicado en la norma. Otro aspecto a considerar es el de la licuación de los depósitos de arenas finas y sueltas saturadas que se localicen a poca profundidad durante la ocurrencia de sismos, por lo que el desplante de las cimentaciones superficiales quedará definido lo suficientemente por debajo de la profundidad máxima probable de licuación. El peso y confinamiento lateral del subsuelo licuable no se tomará en cuenta para el cálculo de la capacidad de carga admisible. Finalmente, en la norma se presenta el apartado de revisión de la seguridad de cimientos superficiales en subsuelos, en el cual nos dice que dichas cimentaciones se deberán de proyectar para soportar con un margen de seguridad contra una posible falla, para lo cual se consideran todas las cargas vivas, muertas, accidentales, dinámicas y móviles, entre otras, que se le transmitan a la estructura, así como los empujes de agua o de tierra, o los que puedan estar sometidos. Esto aplicará para las condiciones más críticas que se presenten durante la construcción, inmediatamente después de que ésta sea puesta en servicio y a lo largo de su vida útil. La revisión de la seguridad se puede realizar por el criterio de cargas de servicio o por el criterio de factores de carga. Para cualquiera de los dos criterios que se mencionaron, los valores de esfuerzos admisibles o de resistencia del subsuelo resultantes deberán ser revisados antes de ser usados en el diseño definitivo, para verificar que se cumplan con los requerimientos de asentamientos o deformaciones de la estructura, establecidos en la norma de determinación del estado límite de servicio para cimentaciones superficiales. De no ser así, prevalecerán los valores de esfuerzos que permitan cumplir con dichos requerimientos. Como se muestra en la siguiente imagen, se presenta el criterio de diseño con cargas de servicio. Para este criterio de diseño, también conocido como de esfuerzos permisibles, la revisión se efectuará al comparar las cargas que transmite la obra que se proyectan en sus diferentes combinaciones con la capacidad de carga admisible que se obtiene al dividir la capacidad de carga última del subsuelo entre un factor de seguridad mayor a 1, tal y como se indica en la siguiente expresión, la cual deberá de ser comparada con la resultante de todas las cargas que actuarán en la estructura divididas entre el área de contacto que ocupará la cimentación. Dentro de la norma, como podemos observar, se presentan factores de seguridad dependiendo de la categoría de la estructura, de sus características y si la exploración y los ensayos resultan detallados o limitados. Como podemos ver, dichos factores van de 3 hasta 4. Otro criterio para determinar la capacidad de carga admisible es mediante el criterio de diseño con factores de carga. Mediante este criterio, las incertidumbres asociadas a las diferentes variables que intervienen en la revisión de la seguridad de la cimentación se manejarán por separado, introduciendo factores de seguridad parciales.
Dicha revisión se efectuará al comparar la capacidad de carga última del subsuelo afectada por un factor de resistencia menor a 1 con las acciones de diseño multiplicadas por sus respectivos factores para diferentes combinaciones de cargas probables, aplicando la siguiente expresión, en donde la suma de las cargas aplicadas en la combinación que se esté analizando dividida entre el área de la cimentación superficial multiplicada por el factor de carga debe de ser menor a la capacidad de carga última afectada por el factor de resistencia. Como podemos ver, también en la norma se presenta una tabla con los factores de resistencia en función del tipo del material del subsuelo y sus condiciones. Como se mencionó en la norma, dichos valores de capacidad de carga admisible deben de ser revisados y se debe de verificar que cumplan con los requerimientos de asentamientos o deformaciones de la estructura, para lo cual revisaremos rápidamente cuáles son los asentamientos inmediatos y los asentamientos por consolidación. Entiéndase como estado límite de servicio a la condición extrema en la que la cimentación con la estructura que ésta soporta se asienta más de lo tolerable y deja de cumplir satisfactoriamente con el servicio o la función para la cual fue diseñada, produciendo desniveles, fisuras o agrietamientos que transmiten una sensación de inseguridad o pérdida de bienestar en los usuarios debido a los movimientos del material de desplante. La revisión del estado límite de servicio consiste en estimar los asentamientos de las cimentaciones superficiales en proyectos y revisar su seguridad verificando que no sean mayores que los asentamientos tolerables para cumplir satisfactoriamente con el servicio o función para lo que fue diseñada la estructura. Los asentamientos totales del material de desplante de la cimentación son el resultado de sumar los asentamientos inmediatos y los asentamientos por consolidación. Los asentamientos inmediatos o elásticos son debidos a la aplicación de la carga como resultado de la deformación elástica del subsuelo sin cambio alguno en el contenido de agua. Ahora bien, los asentamientos por consolidación son consecuencia principalmente de la reducción del volumen del subsuelo debido a la expulsión de una parte de su agua a través de sus poros. Estos asentamientos se presentan en dos etapas como asentamientos primarios, los cuales ocurren durante el tiempo en que se expulsa el agua, y los asentamientos secundarios como consecuencia del flujo viscoso que se activa después de que todo el agua drenable ha sido expulsada. En la norma se menciona que los asentamientos inmediatos serán determinados mediante la aplicación de la teoría de la elasticidad, considerando el modelo que más se apegue a la distribución de la carga. Sin embargo, dicho manual aún no se ha publicado, por lo cual se presenta la siguiente ecuación basada en la teoría de la elasticidad, la cual se establece en el manual de CFE. En dicha ecuación se presenta que los desplazamientos o asentamientos son iguales a la suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación considerada entre el área de la zapata multiplicados por la dimensión menor del cimiento, que multiplica a su vez 1 menos la relación de Poisson elevado al cuadrado entre el módulo de elasticidad multiplicada por un factor de influencia el cual está en función de la geometría del cimiento. Ahora bien, los asentamientos debidos a la consolidación pueden estimarse mediante la siguiente ecuación, la cual relaciona la relación de vacíos con el espesor del estrato compresible. Dicho decremento de la relación de vacíos se puede obtener de la curva de compresibilidad. Dentro de la norma de la revisión del estado límite de servicio de la Secretaría, mencionan lo siguiente, que los límites máximos tolerables para asentamientos o inclinaciones en puentes y estructuras similares, los asentamientos diferenciales entre la superestructura y los terraplenes de acceso serán hasta de 2.5 centímetros, y para demás edificaciones,
límites máximos tolerables de asentamientos e inclinaciones para edificaciones serán los mencionados en la siguiente tabla. Como podemos observar, los asentamientos están en función de si el suelo es firme o si es un suelo de alta compresibilidad. También nos dice que si son construcciones aisladas o colindantes, tendremos cierto valor de límite de asentamiento tolerable. Como vimos en el apartado de asentamientos por consolidación, vimos que los parámetros se obtienen de la curva de compresibilidad. Sin embargo, para obtener los parámetros de elasticidad, tenemos que la relación de Poisson o el coeficiente de Poisson es el cociente de la deformación unitaria transversal entre la deformación unitaria axial. Dicho valor puede ser obtenido a través de ensayos de compresión triaxial o si bien mediante pruebas de campo, como lo pueden ser las pruebas de placa. Y el módulo de elasticidad del suelo se obtiene de las gráficas de esfuerzo de deformación, las cuales se obtienen del ensayo de la prueba de compresión triaxial. Dicho valor representa la pendiente que hay entre la deformación y el incremento de esfuerzo. Tal valor puede obtenerse tomando un punto secante o un punto tangente de la curva o al 50% de la deformación. Como podemos ver en las tablas que están del lado izquierdo, nos dan valores típicos para suelos en función de su consistencia o compacidad en el caso de arcillas y arenas. Como podemos ver, dichos rangos van desde los 0.3 megapascales hasta los 200 megapascales en gravas muy compactas. Asimismo, en la siguiente tabla también se muestran valores típicos de la relación de Poisson para diferentes tipos de suelo. Como podemos observar, dichos valores van desde 0.25 para arenas finas o 0.15 para arenas gruesas con una menor relación de vacíos hasta 0.5 para arcillas muy saturadas. Como podemos ver, a mayor módulo de elasticidad, menor es el valor de la relación de Poisson y viceversa. Una vez repasados las teorías de capacidad de carga de los ensayos que se realizan para obtener los parámetros mecánicos y de elasticidad, así como del muestreo y los sondeos que se deben de ejecutar para obtener dichos valores, procedemos a los ejemplos de cálculo. Para determinar el cálculo de la capacidad de carga admisible necesitamos conocer los siguientes datos, que son la geometría de la obra, que es el ancho y profundidad de desplante de la cimentación. Respecto al PCA necesitamos conocer la estratigrafía y sus pruebas de laboratorio. Como podemos observar, tenemos el porcentaje de arenas, de gravas, de finos, los límites, el líquido plástico, el índice de plasticidad, la contracción lineal, los pesos volumétricos, la humedad óptima, el valor soporte de California, el valor de expansión y su clasificación SUS. Como observamos en la información del laboratorio, nos dimos cuenta de que no existen valores de los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante, por lo cual haremos una estimación mediante los pesos volumétricos en el caso de los suelos friccionantes. Como vimos en el PCA, el suelo que se encontraba era una arena arcillosa, por lo cual vamos a obtener su compacidad relativa, relacionando los pesos volumétricos máximos, mínimos y naturales. Sustituyendo los valores en la ecuación, obtenemos un valor de 0.53 como compacidad relativa. Y retomando las ecuaciones que correlacionaban la compacidad con el ángulo de fricción, sustituimos en la siguiente ecuación, la cual es 28 grados más 15 por la compacidad relativa más menos 2 grados, quedándonos un ángulo de fricción de 34 grados. Cabe mencionar que en la norma se especifica que si no tenemos las pruebas suficientes, vamos a considerar que el suelo es puramente cohesivo o puramente friccionante. En este caso, consideraremos que el suelo es puramente friccionante al tratarse de una arena, un suelo granular. Como vimos en las ecuaciones para calcular la capacidad de carga,
existen diferentes factores que afectan esa capacidad. Unos están en función del ángulo de fricción, de los factores de la geometría, de la cimentación, de la inclinación de la carga, por lo cual determinamos los siguientes valores. Para un ángulo de fricción de 30 grados tenemos lo siguiente: un NC que vale 30.14, un NQ que vale 18.40 y un N-gamma que vale 22.40. Como tenemos una cimentación continua en la cual la base es mayor que la longitud de la cimentación entre 5, todos los factores de forma son iguales a la unidad. Respecto a los factores de inclinación de la carga, ya que la carga no se encuentra inclinada, todos los factores son iguales a 1. Para determinar la capacidad de carga última, sustituiremos los valores en la siguiente ecuación. Cabe mencionar que los factores NC, NQ y N-gamma están en función del ángulo de fricción interna del material. Los FC, FQ y F-gamma están en función de la geometría de la cimentación. Los factores BC, BQ y D-gamma están en función de la inclinación de la base, y finalmente los factores IC, IQ e I-gamma son factores modificadores de la inclinación de la carga. Considerando que los factores de forma, de inclinación de la carga y de inclinación de la base son igual a la unidad, y que la condición que tenemos es que la base es menor que la longitud de la cimentación entre 5, la ecuación se reduce de la siguiente manera. Asimismo, que el valor de la cohesión lo consideramos como nulo, ya que el suelo lo estamos considerando como puramente friccionante. Teniendo un ancho de cimentación de 2 y una profundidad de desplante de 0.5, sustituimos los valores en la siguiente ecuación. Ya que el cimiento se encuentra en un solo material, utilizaremos el mismo peso volumétrico. Sustituyendo en la ecuación, tenemos que el valor de capacidad última es igual a 51.03 toneladas metro cuadrado. Para determinar la capacidad de carga admisible, emplearemos los factores de resistencia. Para los suelos friccionantes, emplearemos un factor de resistencia de 0.35, teniendo una capacidad de carga admisible de 17.86 toneladas metro cuadrado. Como segundo ejemplo, tenemos una cimentación desplantada en un suelo mayormente cohesivo, para lo cual emplearemos lo siguiente. Como se mencionó anteriormente, es importante conocer la geometría y las propiedades del suelo. Tenemos una base de 1.5 y desplantado a 0.5. El material es una arcilla de baja plasticidad de color café amarillento de consistencia media, con muy pocas arenas y gravas. Como tal, no existe una ecuación, una correlación que relacione el parámetro de resistencia de la cohesión con valores de las pruebas índices. Sin embargo, existen tablas que nos dan rangos para conocer el valor de la cohesión en función de la consistencia del material. En este caso, como se describió anteriormente, tenemos una arcilla de consistencia firme, en la cual puede rondar un valor de 4 a 8 el número de golpes en una prueba de penetración estándar, teniendo un valor de cohesión entre 0.25 y 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que tomando ese valor de 0.5 kilogramos a centímetro cuadrado, convirtiéndolo a toneladas, nos da un valor de 5 toneladas metro cuadrado. Aquí, para la determinación de los parámetros que influyen en la capacidad de carga, tenemos que los valores de NC, NQ y N-gamma estén en función del ángulo de fricción interno del material. En este caso, como es 0, NC vale 5.14, NQ vale 1 y N-gamma tiene un valor de 0. Los factores de forma, como se sigue cumpliendo la condición de que la base es menor que la longitud entre 5, los factores son unitarios. Al igual que no hay inclinación de la carga ni inclinación de la base, estos factores son igual a la unidad. Como vimos en el ejemplo anterior, ya que muchos factores son igual a la unidad, la ecuación queda reducida de la siguiente manera. La Q última es igual a la cohesión por el NC más el gamma, el peso volumétrico del suelo por la profundidad de desplante por el valor de NQ. Sustituyendo los valores tenemos lo siguiente.
un valor de capacidad última igual a 26.41 toneladas metro cuadrado. Y volviendo otra vez a considerar los factores de resistencia, en la norma se maneja que para los suelos cohesivos el factor de resistencia que se debe emplear es de 0.30, teniendo un valor de capacidad de carga de 7.92 toneladas metro cuadrado. Una vez determinados los valores de capacidad de carga admisible para todas las obras de drenaje del tramo, dichos valores se presentan en el siguiente formato. El siguiente formato es un formato tipo en el cual se mencionan las recomendaciones de cimentación para obras menores de drenaje. En este caso se debe de incluir el nombre de la obra, la localización, el tramo, la fecha, entre otros. Asimismo, se debe de mencionar el kilometraje de la obra de drenaje, qué tipo de obra es, si se conforma por uno o dos o más elementos similares, el ancho de la base de la cimentación, la altura que tiene la obra, se puede o no indicar el PCA al que se está relacionando la obra, el material en el que se está efectuando el desplante, y se puede presentar o no un análisis paramétrico de la capacidad de carga a diferentes profundidades de desplante. En este caso, los valores van de 0.5 hasta 1.5, indicando los valores de capacidad de carga. Adicionalmente, se le añade una columna en la que se indica el tipo de material de arrastre que está en función del material encontrado en el sitio. Y finalmente, una tabla de observaciones, las cuales se presentan en la parte inferior del formato. Estas observaciones no están reglamentadas, pero algunas observaciones más comunes son las siguientes. Como observación A tenemos que no se encontró el nivel freático a la profundidad explorada. La recomendación B es que la profundidad de desplante está referida al nivel de terreno natural después del despalme, ya que ninguna cimentación se deberá de desplantar sobre la capa vegetal. Y por último tenemos que se deberá de proteger la superficie del piso inferior de la obra con la captación y desafogue de la misma con concreto. Se pueden incluir otras observaciones como proyectar un desarenador a la entrada, proyectar un tanque amortiguador a la entrada, que se puede proyectar una caja de captación a la entrada, que se proyecte un lavadero a la salida, que se proyecte un tanque amortiguador a la salida, que la plantilla de desplante se compactará el 90% de la prueba AASHTO en sus 20 centímetros superiores, o que la obra se construye sobre el mejoramiento de la cimentación de terraplén. Todas estas observaciones pueden estar en función de los tratamientos que se vaya a hacer al camino. Adicionalmente, en el formato se puede añadir un apartado de recomendaciones. En este caso, como en algunas partes del tramo se encontraba roca de manera superficial, se colocó la siguiente recomendación, que consiste en mejorar el desplante de la obra de drenaje por lo menos 20 centímetros con calidad subrasante compactado al 95% de su peso volumétrico, y se menciona que el terreno natural se deberá escarificar y recompactar a por lo menos el 90% de su peso volumétrico en donde tengamos materiales de baja resistencia. Y para el caso en el que tengamos roca superficialmente, se recomienda colocar una cama de arena de 20 centímetros para posteriormente acostillar de manera simultánea las obras de drenaje tipo tubo. Y no se recomienda recompactar con equipo pesado por arriba de los tubos de concreto, a menos de que la altura del terraplén por arriba de la clave del tubo sea mayor a 1.5. Estas recomendaciones también están en función de los terraplenes, de las terracerías que se vayan a construir. A modo de conclusión, se recomienda presentar las recomendaciones de cimentación en las cuales se incluye la capacidad de carga y algunos procedimientos o tratamientos a seguir. Esto sería todo. Gracias por su atención.